Este ejercicio dice así. Apartado A. Explique el concepto de energía potencial gravitatoria. ¿Qué energía potencial gravitatoria tiene una partícula de masa m minúscula situada a una distancia r minúscula de otra partícula de masa m mayúscula? Bien, eso es una pregunta teórica. Como siempre os digo, lo mejor que podéis hacer es consultar la respuesta en el libro o bien en los apuntes de vuestro profesor. De todas maneras, yo he hecho aquí también una propuesta de solución o de respuesta a esta pregunta. Dice así, la energía potencial gravitatoria en un punto del espacio es el trabajo que deberíamos hacer nosotros para trasladar a velocidad constante una masa m minúscula desde el infinito hasta el punto considerado, en el seno del campo gravitatorio existente. La energía potencial no es una característica asociada exclusivamente a la masa m minúscula, sino que está asociada a m minúscula y a las masas que crean el campo gravitatorio. Por ejemplo, cuando hablamos de la energía potencial gravitatoria que tiene la masa m minúscula situada a una distancia r minúscula de la masa m mayúscula, queremos decir realmente la energía potencial gravitatoria del par m minúscula m mayúscula cuando están separadas una distancia r minúscula. Podemos deducir la expresión de esta energía potencial gravitatoria a partir de la definición dada inicialmente. Para traer la partícula a velocidad constante desde el infinito hasta el punto P, en el seno del campo gravitatorio creado por m mayúscula, nosotros debemos realizar en todo momento una fuerza igual en módulo, pero de sentido contrario que la fuerza de atracción gravitatoria que m mayúscula ejerce sobre m minúscula. Eso es así porque de realizar nosotros otra fuerza, lo que ocurriría es que la fuerza gravitatoria sería o bien mayor o bien menor que la fuerza que hacemos nosotros. Entonces la aceleración no sería nula, ¿de acuerdo? Si la aceleración no fuera nula, la velocidad no podría ser constante. La única forma de que la masa m minúscula se mueva desde el infinito hasta este punto final a una velocidad constante es que yo en todo momento haga una fuerza igual pero de sentido contrario que la fuerza gravitatoria. ¿Vale? Bien, entonces, seguimos. Por tanto, la energía potencial a una distancia r será igual a la integral entre el infinito y el punto P de la fuerza que hago yo por diferencial de r. Claro, la fuerza que hago yo, como acabamos de decir, es la menos fuerza gravitatoria. Entonces será la integral entre el infinito y la distancia r a la que está el punto P de la masa m mayúscula de la fuerza gravitatoria por diferencial de r. Esto que estaba aquí debajo era de otro planteamiento que había hecho antes, pero me gusta más este. Entonces lo borro. Entonces, esto sería igual a menos la integral de infinito hasta r de la expresión del campo gravitatorio, que sabéis que en función del vector unitario radial sería menos g por la masa m mayúscula por la masa m minúscula entre la distancia al cuadrado por el vector unitario radial, y por el diferencial de r, que sería diferencial de r por el vector unitario radial. Claro, el vector unitario radial multiplicado consigo mismo escalarmente me da 1. ¿Por qué? Pues porque el producto escalar de un vector consigo mismo es simplemente el cuadrado del módulo. ¿Os acordáis de eso, no? De cuando lo estudiasteis en vectores. Si hacéis u sub r por u sub r, esto es el módulo de u sub r elevado al cuadrado. Y el módulo del vector unitario radial es 1. Por eso, de acuerdo, aquí en este paso el producto escalar nos da 1. Bien, aquí el menos con el menos, este signo menos de fuera de la integral con el menos de dentro de la integral, se cancelan, ¿vale? Al cancelarse me queda la integral de infinito a r de g por m mayúscula por m minúscula dividido de r al cuadrado y por diferencial de r. Eso sería igual a menos g por m mayúscula por m minúscula dividido entre r. Voy a poner aquí esta r ahí que queda mejor. ¿De acuerdo? Así que esta sería la expresión de la energía potencial gravitatoria de una masa m minúscula que se encuentra a una distancia r de una masa m mayúscula. Así como también sería la energía potencial gravitatoria de la masa m mayúscula que se encuentra a una distancia r de la masa m minúscula. Claro, por eso esto realmente es la energía potencial gravitatoria de este par de masas
separadas una distancia r, como se explicaba anteriormente. Bien, seguimos comentando la respuesta. Dice: en esta expresión hemos considerado implícitamente que el origen de potenciales está en el infinito. El valor de la energía potencial depende del origen considerado. Por ello, la energía potencial no tiene significado físico. Lo que sí tiene significado físico es la variación de la energía potencial, que mide el trabajo realizado por nosotros para trasladar una partícula desde el punto inicial al punto final, independientemente de la trayectoria. Independientemente de la trayectoria, puesto que el campo gravitatorio es un campo conservativo. O sea, si yo voy de un punto A a un punto B, la variación de energía potencial a lo largo de una trayectoria cualquiera es la misma que a lo largo de otra trayectoria cualquiera que una los dos puntos. Y para terminar la respuesta teórica, simplemente decir que como toda energía potencial, la energía potencial gravitatoria mide la energía que posee la masa m minúscula debido a la posición que ocupa en el seno del campo gravitatorio, y podemos poner aquí creado por m mayúscula. Bien, vamos a ver ahora la parte práctica de este ejercicio. La parte práctica nos dice así: la nave Sputnik 1 fue el primer intento no fallido de poner en órbita un satélite artificial alrededor de la Tierra. Tenía una masa de 83,6 kilogramos, o sea, m minúscula igual a 83,6 kilogramos. Y describió una órbita alrededor de la Tierra que suponemos circular con un periodo orbital de 96,2 minutos. Yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, pasar el periodo a segundos, ya que nos va a hacer falta tenerlo en segundos. Entonces, multiplicando 96,2 minutos por 60 segundos que hay en un minuto, nos daría 5.772 segundos. Me pide hallar, apartado B, la altura sobre la superficie de la Tierra a la que se encontraba el Sputnik. Me dan también como datos la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado dividido de kilogramo al cuadrado multiplicado por kilogramo a la menos 2. El radio de la Tierra, 6,38 por 10 elevado a 6 metros. Y la masa de la Tierra, 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer para hallar la altura a la que se encontraba el Sputnik es calcular su velocidad orbital, ¿de acuerdo? Su velocidad angular orbital incluso. La velocidad angular del Sputnik en su órbita va a ser igual a 2pi entre el periodo de la misma. O sea, 2pi entre 5.772 segundos. Esto nos daría un momentito, 5.772. Bien, nos daría 1,089 por 10 elevado a menos 3 radianes partido segundo. ¿Por qué he calculado la velocidad angular del Sputnik en su órbita? Porque yo sé que en la órbita supuesta circular, la fuerza centrípeta, o la fuerza gravitatoria, mejor, es la fuerza centrípeta responsable de dicho movimiento.
de dicho movimiento circular. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la fuerza gravitatoria va a ser igual a masa por aceleración normal o centrípeta. Claro, en módulo, el módulo de la fuerza gravitatoria sería igual al producto de la masa del satélite por el módulo de la aceleración normal o centrípeta. Esto nos daría que G por la masa de la Tierra por la masa del satélite entre el radio de la órbita al cuadrado sería igual a la masa del satélite por la velocidad angular al cuadrado y por el radio de la órbita. La masa del satélite se cancela con la masa del satélite. De aquí, pasando el radio al cuadrado multiplicando al lado derecho de la igualdad, tendría G por la masa del satélite es igual a omega al cuadrado por el radio de la órbita al cubo. Y de aquí ya podemos despejar el radio de la órbita. Sería el radio al cubo igual a G por masa de la Tierra entre la velocidad angular al cuadrado. Y por tanto, el radio de la órbita es la raíz cúbica de G por la masa de la Tierra entre la velocidad angular al cuadrado. Si ahora sustituimos G por su valor 6,67 por 10 elevado a menos 11, voy a escribir aquí esto bien, omega cuadrado. Como os decía, si sustituimos G por su valor y la masa de la Tierra también por su valor dado en el enunciado, y dividimos entre el cuadrado de la velocidad angular que habíamos calculado al principio del apartado, obtendríamos automáticamente el radio de la órbita. Sería entonces, cogemos la calculadora, 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 5,97 por 10 elevado a 24 entre 1,089 por 10 elevado a menos 3 elevado a su vez al cuadrado y ahora la raíz cúbica de todo esto. La raíz cúbica de lo que nos ha dado, lo que nos daría 6,95 por 10 elevado a 6 metros. Claro, pero esto no es lo que nos pide. Lo que nos pide realmente es la altura a la que se encontraba el satélite. Entonces, bueno, simplemente voy a dibujar aquí una parte de la Tierra, aquí estaría el centro, ¿verdad? Aquí estaría el satélite en su órbita, ¿de acuerdo? Su puesta circular alrededor de la Tierra. Esto es la altura h, esto es el radio de la Tierra y la distancia total es el radio de la órbita. Entonces, la altura h a la que se encontraba el satélite es simplemente al radio de la órbita restarle el radio de la Tierra. 6,95 por 10 elevado a 6, le restamos 6,38 por 10 elevado a 6. Esto me daría 0,57 por 10 elevado a 6, o sea, 570.000 metros, aproximadamente 570 kilómetros. Digo aproximadamente porque aquí hemos hecho un redondeo, ¿vale? Al hallar el radio de la órbita. No es un valor exacto, lo podéis comprobar con la calculadora, sino que está redondeado, ¿vale? Entonces la altura a la que se encontraba el satélite sería de 570 kilómetros. El apartado C nos pide la energía mecánica total, cinética más potencial, del satélite en la órbita. Bueno, lo primero que voy a calcular es la velocidad orbital. No la velocidad angular, sino la velocidad. ¿Por qué? Porque me va a hacer falta ahora para calcular la energía cinética. La velocidad orbital os recuerdo que era la velocidad angular multiplicado por el radio de la órbita. Es un movimiento circular, la velocidad lineal es la velocidad angular multiplicada por el radio. Entonces la energía cinética del satélite en su órbita va a ser un medio de la masa por la velocidad orbital al cuadrado. Esto es un medio de la masa por la velocidad angular
en la órbita elevada al cuadrado por el radio de la órbita elevado al cuadrado. Y ya sustituimos 1/2 por 83,6 por la velocidad angular que habíamos calculado. Voy a mirar, la tenía aquí, 1,089. 1,089 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado, y por el radio de la órbita, que son 570.000 metros, también elevado al cuadrado. No lo podemos usar en kilómetros, ¿de acuerdo? Tiene que ser en metros. Entonces, esto nos daría 0,5 por 83,6 más 1,089 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado y por 570.000 metros al cuadrado. Esto sería 385.347,5 385.347,5 julios. Ahora la energía potencial. La energía potencial en la órbita es menos g por la masa de la Tierra por la masa del satélite entre el radio de la órbita. O sea, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa de la Tierra, que es 5,97 por 10 elevado a 24, por la masa del satélite, que era de 83,6 kilogramos, todo ello dividido entre el radio de la órbita, que era 570.000. No, perdón, eso era la altura h, entonces aquí me he equivocado antes. Vale, vamos a corregirlo. Al sustituir aquí, como podéis daros cuenta, eso realmente es 6,95 por 10 elevado a 6 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Lo mismo aquí es 6,95 por 10 elevado a 6. Vale, todo tiene solución. Bien, entonces era la energía cinética 0,5 por 83,6 por 1,089 elevado a menos 3 elevado a menos 3 al cuadrado y por 6,95 por 10 elevado a 6 también al cuadrado. Vale, nos daría entonces 2,39 por 10 elevado a 9 julios. Bien, ahora, la energía potencial. La energía potencial, sustituyendo los valores que teníamos ahí, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 5,97 por 10 elevado a 24 por 83,6 dividido entre 6,95 por 10 elevado a 6. Esto nos daría menos 4,79 por 10 elevado a 9 julios. Entonces, claro, si sumáis la energía cinética y la energía potencial para obtener finalmente la energía mecánica, voy a buscar aquí un hueco. Bueno, voy a borrar aquí o hacer más pequeño esto para tener aquí un huequecillo donde resolver esa parte. Entonces, como os decía, si hacéis la suma de las dos energías, tendríais ya la energía mecánica. La energía mecánica, que es la cinética más la potencial, os daría como resultado menos 2,4 por 10 elevado a 9 julios. Y con esto ya tendríamos resuelto el ejercicio.